primera taula que hem anomenat l'Esquerra del segle XXI, la conduiran a Manuel Cruz, que pràcticament no cal presentar, el primer president de Federalistes d'Esquerres, actualment senador, filòsof i un gran amic de Vilanova. I l'acompanyarà amb Dominic López, que ell és doctor en història i assagista especialitzats en el republicanisme polític i història global. I ell també ha sigut una mica una de les ànimes d'aquesta jornada. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Robert, per haver cansat amb mi ser aquí. Jo tenia preparada una petita presentació del Manuel Cruz, que la faré extraordinàriament breu, ja que tu ja l'has introduït. Volia ressaltar només que, a més de filòsof de guàrdia, catedràtic de filosofia, senador, autor de més d'una trentena de llibres, entre els quals destaca un ja clàssic anomenat Narrativitat i un de Lúcid, malgrat el títol, que es diu El gran apagón, dels darrers que ha publicat, i dos dels meus preferits, que són Las malas pasadas del pasado i Adiós, història. Adiós, guanyadors respectivament dels premis d'assaig Anagrama i Jovellanos. Però, a més de tot això, per Manuel Cruz jo volia destacar una cosa, que és la seva veu, metafòrica i literalment. Té una veu que sembla que estigui parlant la veu del pensament. I això realment és un valor perquè es nota que tot allò que diu, tot allò que expressa, és fruit d'una reflexió que en temps com els que vivim actualment s'agraeix moltíssim. I jo, per part meva, només volia dir que estic molt content de seure a aquest costat d'una taula de xerrades. Feia molt de temps que no ho feia i estic content de fer-ho aquí, a Vilanova, on resideixo des de fa 3 anys, per fer-ho per primera vegada, i fer-ho per primera vegada també davant algú molt especial, que és la meva filla, Amèlia. Moltes gràcies per venir. Té 6 anys. Espero que no et cansem massa amb aquesta conversa. Bé, doncs comencem. Bien, yo quería plantear esta sesión en 3 pasos para situar un poco la izquierda en el contexto actual. El primero sería el de dónde venimos, el segundo, dónde estamos, más que para situar técnicamente la izquierda, para ver cuál es el marco cultural, político que nos envuelve y que permite su acción, y finalmente un a dónde vamos que responda al título de esta jornada, que es el futuro de la izquierda. Y lo haré planteando una serie de preguntas, porque este recorrido si no será muy largo, para que nos permitan hacer unas pequeñas catas en estos territorios que inviten a la reflexión y introduzcan algunos de los temas que se van a tratar más detalladamente en las siguientes sesiones. Bien, Adiós, historia, adiós era el título de uno de tus libros y también algo que enunció de algún modo Francis Fukuyama en el año 89, aquel famoso fin de la historia. Casi todos los relatos sobre el estado de la izquierda, desde entonces hasta ahora, empiezan por ahí. Empiezan diciendo que desde la caída del muro algo va mal, no hemos sabido encontrar el lugar de la izquierda en la sociedad contemporánea. Esto sigue siendo así, la referencia al 89 sigue siendo válida. ¿Cuál es la herencia de esa caída del muro que llega hasta hoy? Bueno, en primer lugar, buenos días. Tendré que empezar con algún agradecimiento. En cierta ocasión me tocó presentar a Emilio Lledó y cuando terminé mi presentación, Lledó dijo: lo bueno que tienen las presentaciones es que uno se entera de cómo le ven los amigos. Bueno, pues yo agradezco mucho a Emilio la presentación, estoy encantado. Yo agradezco mucho a Vladimir la presentación, estoy encantado de que me vea así, me da cosa para hablar, si espera tanto de mi voz, pero pues no sé qué más puedo hacer.
No han dicho que no tiene que ver. No se cruzan. Bueno, no hace falta que lo repita todo, ¿verdad? Muchas gracias, Vladimir, por la presentación. Gracias, Rubén, por invitarme. Gracias a todos los presentes y en lugar destacado al vecino principal de la ciudad, que es el alcalde. Gracias. Bueno, vamos a empezar por las preguntas oceánicas, ¿no?, que se nos hace plantear Vladimir. Yo creo que Fukuyama, lo dice así en el título de un artículo, Fukuyama durante un rato tuvo razón. Es decir, efectivamente, la caída del muro no es solo la caída del muro, sino que es de alguna forma, bueno, me he dejado el pincel fino en casa, hablaré a brochazos, pero espero no ser demasiado tosco. Digamos, la caída del muro no es solo la caída del muro, sino es también, digamos, el fracaso de un proyecto colectivo, eso que en su momento se llamaba el socialismo real. Y ese fracaso, de alguna manera, también arrastraba toda la visión del mundo que había detrás. Eso parece que hay que aceptarlo, porque si uno no adopta esa actitud de asumir lo que tuvo la caída del muro, de falsación de una visión del mundo, estaríamos en la actitud de los recalcitrantes que decían no, en realidad no ha fracasado nada porque el socialismo todavía sigue existiendo y te decían un par de rincones del mundo que si no pensabas, si es ahí donde sobrevive el socialismo, vamos mal. Entonces es obvio que hay una visión del mundo que en cierto modo se viene abajo. Y eso tiene en un primer momento un efecto que ahora, con la ventaja del tiempo transcurrido, podemos decir que fue un espejismo, pero tiene un efecto. Y el efecto es que, como Fukuyama ha comentado alguna vez en textos posteriores, en el transcurso de pocos años, el número de digamos, democracias liberales en el mundo aumentó espectacularmente. Sobre todo porque buena parte de los países, hasta entonces del socialismo real, abrazaron ese sistema. Eso duró un tiempo, y entonces parecía que entre las dos grandes visiones del mundo enfrentadas, había quedado solamente una en pie, que era lo que podríamos llamar la visión liberal de la economía y de la política. Eso es lo que parecía. Lo que ocurre es que, perdón, yo a veces he dicho que esa otra visión del mundo, la visión, por simplificar, liberal, tuvo su particular caída del muro, que fue la crisis del 2008. La crisis del 2008 también arruina buena parte de, digamos, las vigas mayores sobre las que parecía sostenerse esa otra visión del mundo. Antes del 2008, muchos recordarán los tópicos que defendían los liberales, sin decirlo peyorativamente, publicistas del liberalismo como Mario Vargas Llosa, pues insistían mucho en que, bueno, capitalismo de mercado y democracia liberal son dos caras de la misma moneda. Y por tanto, si la democracia va bien, también la economía va bien. Y por tanto, pues hay que dejar que el mercado se autorregule, hay que intentar en lo posible que los poderes públicos interfieran lo menos posible, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, digamos, saltó por los aires, esa burbuja explotó en el 2008. Y yo creo que estamos, de alguna forma, en ese post. Es decir, creo que cuando se habla de la crisis de la izquierda, creo que es correcto hablar de esto, aunque es verdad que de la crisis de la izquierda llevamos bastante tiempo hablando, no es cosa de 4 días. Antes de la caída del muro en Europa también se hablaba de la crisis de la izquierda, no lo olvidemos. Pero en todo caso creo que en buena medida es una crisis de la izquierda, pero si me lo permitís, también de la derecha. No está nada claro que la derecha tenga ahora, digamos, una visión del mundo consistente, que se oponga a la visión de lo que antes representaba. Yo creo que estamos en un momento, en ese sentido, que alguien podría pensar que es de máxima confusión. Bueno, yo creo que estamos... voy a intentar no alargarme demasiado las respuestas. Yo alguna vez he comentado que de la misma forma que
la palabra de la década pasada fue populismo, probablemente la palabra de esta década será incertidumbre. Entonces, es verdad que vivimos en una época, digamos, dominada por la sensación de incertidumbre. Pero creo que deberíamos pensar una cosa, o no olvidar una cosa. La incertidumbre no tiene nada que ver, o no tiene que ver, ni con el optimismo, ni con el pesimismo. El optimista y el pesimista no tienen incertidumbre. Están convencidos, o bien de que todo irá muy mal, o de que todo irá muy bien, pero no tienen incertidumbre. Incertidumbre, yo creo que si define nuestra situación actual, es porque describe la sensación que creo que tenemos derecho a tener de que la partida está abierta. De que la partida está abierta. Como está abierta, obviamente puede terminar mal. No voy a entrar en decir es posible, probable. No, puede terminar mal. Pero tampoco tiene que terminar mal necesariamente. Es decir, a lo mejor esa disyuntiva que muchos plantean entre, bueno, en fin, o el apocalipsis, o, en fin, o más de lo mismo para siempre. Bueno, en buena medida eso está por decidir. En buena medida eso está por decidir. Bueno, de momento me quedo. Al respecto de qué ha ocurrido desde el 89 hasta hoy y qué podemos esperar del futuro, quisiera recomendar un libro que se titula La luz que apaga, de dos politólogos, Ivan Krastev y Stephen Holmes, que cuentan una anécdota. En junio de 1989 tuvieron lugar dos sucesos distintos. Uno fue la victoria del sindicato Solidaridad en Polonia, en las elecciones que se celebraron, y el otro fue la matanza de la plaza de Tiananmen, en Pekín. Presos del optimismo de aquel momento, se asumió que la excepción era Tiananmen y la norma iba a ser solidaridad, es decir, la promoción de la democracia, la extensión de los valores liberales, etc. Sin embargo, no se prestó atención a que allí en China empezaba otro futuro distinto del que hemos tenido en estos 30 años, que compartía los medios con las democracias occidentales, es decir, el crecimiento a través de la tecnología, pero no los fines. Y esa esperada democratización nunca tuvo lugar y hoy ese modelo autoritario, pero exitoso económicamente, compite con el occidental. Por seguir situándonos y trasladándonos poco a poco del pasado al presente. ¿Qué podemos aprender hoy? ¿O cuáles son los principales valores de la tradición de izquierdas que rescatarías para seguir pensando el presente? ¿Y qué lastres de esa misma tradición crees que podríamos soltar? La sensación que yo tengo es que todavía estamos, y es lógico que sea así, cautivos de esa visión, digamos, dual, de dos visiones del mundo, dos concepciones del mundo, de la historia, por tanto también de la política, enfrentadas. A lo mejor valdría la pena recordar que en el fondo esas dos visiones presuntamente enfrentadas proceden de la misma matriz, que es la Ilustración. En cierto modo, ha habido autores que han hablado de la tradición de izquierdas socialista, de una u otra manera, y la tradición liberal como la izquierda y la derecha de la Ilustración. Yo creo que esto puede ser interesante porque probablemente estamos en un momento en el que deberíamos hacer un esfuerzo por decirlo rápidamente. Benjamin utilizaba una imagen que ha tenido mucho éxito, se ha repetido mucho, hablando del ángel de la historia, y hablaba de que el ángel de la historia avanza dejando detrás escombros, ¿no? Y avanza mirando hacia los escombros. Bueno, yo alguna vez, debido al respeto a Benjamin y con toda la modestia de este mundo, se me ha ocurrido decir que a lo mejor ahora no es que hayan quedado atrás los escombros, sino que los escombros definen nuestro presente. O sea, vivimos entre escombros. Y a lo mejor de lo que se trata ahora es de ver si somos capaces, con esos escombros, de
intentar ir levantando un nuevo edificio. Un edificio que tendrá que recoger elementos de uno y otro lado, de los dos antiguos edificios que se han venido abajo. Y probablemente habrá que volver a pensar muchas categorías. Y habrá categorías que nos servirán en cierto sentido sí y en otros sentidos no. No sé, hace 2 días asistí a la presentación de un libro de Diego Fusaro, denostado por muchos, ya lo sé, sobre el concepto de identidad. Bueno, el concepto de identidad probablemente sea un concepto que toque volver a pensar. Porque evidentemente ha habido usos de la identidad que han dado lugar a identitarismos en la mente de todos absolutamente desechables. Pero por otro lado, Fusaro comentaba que la identidad a lo mejor es un refugio frente a la homogeneización que intenta imponer la globalización. Bueno, del concepto de identidad caben usos diferentes. A lo mejor deberemos intentar no seguir cautivos de esa visión dicotómica de las ideas, del mundo de las ideas, porque corremos el peligro, como se suele decir, de tirar el niño con el agua del baño. O sea, hay cosas desechables y cosas... He dicho concepto de identidad, por decirlo muy resumidamente. Primero, no es lo mismo hablar de identidad personal que hablar de identidades colectivas, en primer lugar. Pero en segundo lugar, hombre, para mí no es lo mismo una identidad colectiva que sirve para cohesionar a un grupo que una identidad colectiva que sirve para excluir de ese grupo. A mí este segundo uso, en fin, con el que muchos estamos familiarizados, no me gusta nada, pero digamos que se alcance una cierta cohesión de una comunidad a través de visiones, no sé, elementos culturales compartidos, no le veo mal en ningún sitio, no consigo verlo. Digo este concepto, podríamos hablar también, por ejemplo, de conceptos medio vidriosos, ¿no? El concepto de autoridad. La gente que viene de la izquierda, cuando menciona la palabra autoridad, se apresura a decir, por si acaso, no lo interprete, pero eso no es autoritarismo, ¿eh? Vale, bueno, bien, de acuerdo. Una vez pronunciados los gritos de ordenanza, podemos empezar a pensar si el concepto de autoridad, es decir, la atribución a alguien de un determinado valor, es en sí mismo algo malo. Porque autoridad también sabemos que no es lo mismo que poder. Autoritas, hipótistas, en fin, los de derechos todos sabemos bien, ¿no? Por tanto, tenemos que empezar a pensar, o acercándonos más al presente, qué duda cabe que el concepto de libertad hemos de ser capaces de pensarlo adecuadamente. Si no lo pensamos adecuadamente, podemos encontrarnos en una situación completamente indeseable de no tener argumentos para enfrentarnos a cuando un liberal o una liberal dice yo represento la libertad. Bueno, tenemos que ser capaces de eso. Entonces, yo creo que es la hora de eso. Es la hora de... Creo que es Mark Fisher, el que en algún libro suyo dice esto. Dice, bueno, sin duda, si nosotros mantuviéramos la concepción del mundo que mantenía mucha gente de izquierdas pues hace 50 años, defenderíamos cosas que hoy no se pueden aceptar de ninguna manera. De ninguna manera. Que la izquierda hoy ha asumido. Y a la inversa, hoy la derecha ha hecho suyas un montón de reivindicaciones de la izquierda. Bueno, a veces pienso que deberíamos celebrarlo. En vez de decir, no, pero antes decís otra cosa. Bueno, ¿qué más da? Mejor, bienvenidos. Bienvenidos. Yo prefiero que la derecha ahora, no sé, en fin, asuma un montón de cosas, por ejemplo, el estado del bienestar, a que siga defendiendo, sí, un estado mínimo. Entonces, yo creo que es el momento de eso, ¿no? Es decir, que de alguna forma volver a pensar, ¿no? Todo, digamos, todos esos escombros en medio de los cuales estamos instalados. Hay un periodista norteamericano llamado Vincent Billings que en un libro, por desgracia todavía no traducido, pero que espero que, como con el anterior, titulado El método Yakarta, acabe siéndolo, se titula Si ardemos, da un dato que me pareció muy interesante.
En la década de 2010, desde la primavera árabe hasta las protestas de Hong Kong del año 19 a 21, hubo en el mundo más protestas masivas que en ningún otro momento de la historia, superando incluso al ciclo de revueltas de los años 60. Sin embargo, los resultados de la mayoría de esas protestas fueron tuvieron un éxito más bien mitigado. Quería saber qué balance haces de los intentos de desbordamiento de los cauces tradicionales de la política que tuvieron lugar en la década pasada y en qué situación nos deja esa malversación de energías, por decirlo así. Bueno, yo creo que es bastante evidente que vivimos en un momento de desajuste entre desajuste que podemos manejar mucho, en muchos tipos, pero en fin, en general desajuste entre las instituciones y la ciudadanía. Tú decías lo de las protestas. Yo recuerdo que hubo un momento que empezó a hacerlo demasiado, en la década pasada creo, que empezó a normalizarse que cuando ganaba una determinada fuerza, en países democráticos, ¿no? Cuando ganaba una fuerza política, los partidarios de la fuerza política adversaria salían a la calle a protestar. Y a mí eso me parecía siempre un poco como extraño, medio, no sé, paradójico. Digo, ¿qué quiere decir que protestas? ¿Que no estás de acuerdo con el resultado? ¿O que quieres que quede claro que tú no estás de acuerdo? Lo cual, obvio, todo el mundo lo sabía. Y todo el mundo sabía qué proporción de gente en desacuerdo había. Yo creo que ese gesto tenía algo de expresivo de este desajuste, de este tipo así. A lo mejor los números son estos, pero no me conformo. No termino de verlo claro. En otro orden, en otro nivel, o de otro tipo, pero quizás en forma parecidas, han sido buena parte de otras protestas, incluso masivas, que tuvieron lugar la década pasada, en fin, y todavía sigue habiéndoles, ¿no? Pero quizá un ejemplo muy llamativo y muy comentado ha sido el de la famosa primavera árabe, que, en fin, que en principio, con los criterios heredados, todo el mundo pensaba que estaba anunciando algo nuevo y no se termina de ver qué es lo que quedó anunciado por la primavera, qué es lo que anunció. Probablemente eso tenga que ver con algo de lo que hace un momento comentábamos, ¿no? La ausencia de digamos, proyectos políticos sólidos, consistentes e interiorizados por la ciudadanía en los que inscribir esto, ¿no? Y las protestas, de alguna forma, como que se consumían en sí mismas, y probablemente todavía estemos ahí. Yo creo que los mejores críticos, incluso de dentro por tanto estoy excluyendo mi ley, de la cancelación, los mejores críticos están señalando esto mismo, ¿no? Es decir, la cortedad de miras de ese planteamiento. Algo así como, es que eso no lleva a ningún sitio. No lleva a ningún sitio porque no se inscribe en ningún proyecto y no permite construir nada, ¿no? O sea, son protestas, algunos lo recordarán, ¿no? Como aquello de aquella serie mítica, Misión Imposible, pues bueno, esta protesta se autoconsume en 10 segundos. Entonces, algo así. Ahondando en esta cuestión del desajuste, últimamente ha habido numerosos estudiosos, estoy pensando en el francés Pierre Saint-Ballon, por ejemplo, o en los americanos Levitsky y Ziblatt, que escribieron un libro sobre cómo mueren las democracias y últimamente otro sobre la dictadura de las minorías, que hablan todos ellos de la existencia y la actual erosión de las instituciones invisibles. Ellos hablan de cuestiones como la legitimidad democrática, el valor de la autoridad, lo que te referías hace un momento, y también fundamentalmente la confianza que ha de existir entre gobernantes y gobernados y en la comunidad política entre sí. Todas estas son instancias de cooperación, de integración, que estructuran nuestro mundo social, o que solían hacerlo, pero que bien parece que hoy están en peligro. ¿Cómo es esta situación?
La confianza podría ser un buen ejemplo de lo que comentábamos antes. Probablemente, en fin, algún politólogo presente en la sala a lo mejor me podría corregir, pero probablemente los primeros que insistieron en la necesidad de la confianza, o mejor dicho, de la desconfianza como una virtud, es decir, fueron los liberales. Hay que desconfiar del Estado, hay que desconfiar de los gobiernos, hay que disponer de mecanismos de control, porque si no, el poder, a poco que se le deje suelto, hace de las suyas. Por tanto, es una idea de matriz liberal, deberíamos tenerlo presente. La confianza es absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. Y cuando la confianza entre los representantes y los representados se deteriora, algo importante del edificio empieza también a erosionarse. Nosotros tenemos una amplia experiencia de falta de confianza, una enorme experiencia. En su momento se habló del desencanto, luego casi siempre se habla con la izquierda. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No creo que sea malo. A lo mejor es indicio de una mayor exigencia por parte de la izquierda hacia sus gobiernos. Recordaréis que una de las primeras cosas que dijo Zapatero cuando alcanzó el gobierno fue: no os decepcionaré. Y luego, en la década pasada, pues el cuestionamiento de no nos representan, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esta secuencia sin duda es preocupante, sin duda es muy preocupante. Y yo tengo la sensación de que a una democracia cualquiera, pero en este caso la española, no se sale de esta crisis de confianza indemne, no se sale. Yo ahora no soy capaz de imaginarme, por lo menos en pocos años, que pueda haber ninguna fuerza política presuntamente nueva con el eslogan regenerador de que nosotros ahora vamos a... No. Si alguien se presentara con eso ya, probablemente durante mucho tiempo no se le cree. Y esto yo creo que es muy preocupante. Es muy preocupante. Con todo, valdría la pena no enredarse en el detalle. Es decir, no atribuir esto solamente a una cuestión de que es que este o esta me han fallado. Creo que habría que tener una perspectiva un poco más global. Es cierto también que la falta de confianza o las decepciones de la ciudadanía pueden ser de distinto nivel. De hecho, durante el siglo XX se producen, por ejemplo, decepciones por parte de la izquierda. Y mucha gente que, los presentes se acordará. Hubo gente que entendió en los años 70 el eurocomunismo como una renuncia, como un paso atrás, como un abandono de la especificidad de una cierta izquierda, ¿no? Por ejemplo. Hubo gente en España en concreto que vivió, pues no sé, aceptar la jefatura del Estado, la forma de la jefatura del Estado y la bandera como una renuncia, como una decepción. Sí, había muchos, ¿no? Pero yo creo que lo significativo es si esa falta de confianza de alguna manera termina dañando a algún núcleo esencial. Porque si es una desconfianza solo hacia las personas, siempre cabe la posibilidad de que venga otro y diga: no os preocupéis, que yo sí creo en ciertas cosas. Si no es, digamos, personal, sino que es estructural, entonces el asunto es más preocupante. El asunto es más preocupante. ¿Y cómo defenderse de la desconfianza estructural? A mí solo se me ocurre que precisamente con mejores estructuras, con estructuras más fiables, con estructuras que permitan controlar, ¿no?, a quienes tienen el poder. Controlar desde fuera y desde dentro. Es decir, controlar, por ejemplo, en un debate en la política global, porque la oposición efectivamente pueda controlar, y desde dentro, porque las propias formaciones políticas dispongan de mecanismos de control. Una fuerza política sin mecanismos de control es una fuerza política abandonada al hiperliderazgo. Y eso tampoco parece que sea
deseable. Hemos de confiar en que el líder sea de toda confianza y ya está. Esa no es manera de hacer política. No lo digo como una opinión personal, sino como algo que creo que ha quedado acreditado en los últimos años. Entonces, es eso lo que nos debería preocupar. ¿Cuáles son, digamos, las raíces estructurales de la desconfianza? ¿Qué naturaleza tienen los episodios? ¿Cuáles son graves y cuáles son menos graves? ¿Qué naturaleza tienen los episodios que nos llevan a no confiar? ¿O que nos llevan a decir no nos representa? Esa es la cuestión para mí. Por ahondar un poquito más en esto, aunque sea brevemente, que si no el tiempo empezará a apretar. Desde Francia nos llegan algunos análisis que sitúan la crisis cultural de nuestro tiempo en unas coordenadas precisas. Estoy pensando en La derrota de Occidente, de Manuel Todd, que enseñaste recientemente, o un libro titulado El aplanamiento del mundo, donde Olivier Roy destaca que vivimos hoy una pérdida, un proceso de desculturización, es decir, de pérdida de aquellos valores compartidos de forma implícita por los miembros de la sociedad, que se traduce en una profunda desconfianza en el encuentro con los demás, ya no solo con los políticos, ya no solo con los gobernantes. De modo que la utopía cosmopolita, donde todo el mundo debía sentirse como en casa, según este autor, se está viendo suplantada por el miedo a que nadie se sienta en casa, incluso en su propio país. ¿Cómo podría la izquierda pensar en algún modo de suturar la comunidad? Yo le he dicho que, en principio, la existencia de comunidades, la existencia de identidades colectivas, no tiene por qué desembocar en un comunitarismo excluyente. Es posible que en el horizonte pueda haber una especie de comunidad universal a la que llamamos humanidad. Es posible, pero eso es más casi un horizonte conceptual que no una realidad hacia la que caminemos. Tampoco alcanzo a ver por qué hemos de renunciar a nuestras especificidades. ¿Por qué nuestras especificidades, digamos, constituyen elementos de incomunicación con el otro? No necesariamente. Es decir, el peligro de proponer universalismos abstractos es que sean abstractos y no concretos. Y yo creo que hay que avanzar hacia, la frase no es mía, creo que es de Serra hacia un universalismo concreto, o un universalismo que incorpore todo lo concreto. Y yo creo que eso, ya sé que sonará muy genérico, pero creo que es un camino que está abierto. Yo el otro día lo comentaba con Robert y con Vladimir. Hubo un momento en que había gente que decía esta cosa de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es un bla bla bla. Bueno, no es un bla bla bla. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos hoy de derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Es decir, vamos incorporando a los derechos que consideramos humanos en el sentido de universales, en el sentido de que todo el mundo debería poder disfrutar de ellos, vamos incorporando nuevas dimensiones. Y hoy hay quien está hablando, como Luigi Ferrajoli, de una constitución de la naturaleza. Y, en fin, Llorado Jesús Mosterín, pues probablemente nos recordaría que hay que hablar de los derechos de los animales. Y estamos en ese camino. Es decir, que yo creo que se puede avanzar en esa dirección. Luego, por supuesto, habrá que ver cómo se articula eso. Pero yo creo que sobre todo hay que intentar por todos los medios que las diferencias no generen antagonismos. El diferente a mí es fuente de riqueza para mí. Tiene algo que yo no tengo. Tiene algo de lo que eventualmente yo podría beneficiarme. Y de hecho esto ocurre. O sea, hoy, para entendernos, los críticos de una determinada concepción
digamos, eurocéntrica de la Ilustración, autores africanos o indios, etcétera, y que, digamos, critican la concepción eurocéntrica y colonial de la Ilustración, son autores que se formaron, casi todos ellos, en Cambridge, en Oxford, y que su esquema es el esquema ilustrado, y que desde ese esquema impugnan, pero desde ese esquema. Esto, por cierto, ya lo decía Gadamer. Gadamer decía, la crítica de la tradición forma parte de la tradición. Y yo creo que en este caso es perfectamente aplicable. Hacia 2050 se estima que puedan haber unos 200 millones de desplazados por motivos climáticos. Una cifra que en la segunda mitad del siglo XXI puede ascender a 500 millones más. Esto nos sitúa ante un horizonte en el que cabe preguntarse cómo hacemos de la diversidad una fuerza productiva y no un problema solamente, puesto que el gran reto en general para las democracias, pero también en particular para la izquierda, es poder establecer democracias multiétnicas en las cuales la ciudadanía pase por encima de otros principios, como por ejemplo el de la nacionalidad. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. Yo lo veo en principio posible, lo veo perfectamente posible. O sea, no veo, digamos, si no nos distraemos, perdón por la palabra distraer, ya sé que puede ser más serio, pero si no nos distraemos con los excesos que a veces una cierta derecha hace de sus propios planteamientos, por ejemplo, negando el cambio climático, etcétera, etcétera, me parece que hay cosas que un pensamiento, vamos a llamarle conservador, podría asumir. Todo esto referencia a lo climático. Bueno, me parece que lo climático es un esfuerzo que puede servir. Dar por descontado que los sectores conservadores nunca aceptarán la necesidad de tomar medidas contra el cambio climático, me parece que no se termina de sostener. Es obvio, en este momento alguna de las grandes compañías energéticas de este país tiene como logo una hojita verde. Está asumiendo eso, obviamente porque eso puede ser también una fuente de recursos y de beneficios, en fin. Las grandes superficies llenas de placas solares no las van a poder instalar una cooperativa. Probablemente tendrán que ser las grandes corporaciones las que se incorporen a esto. El debate sobre el coche eléctrico es un debate que se está planteando en términos económicos, no necesariamente ideológicos. No habría que descartar. Ya sé que hay, por supuesto, hay una palabra que me sale en inglés para este, digamos, maquillar de verde. Greenwashing. Eso, greenwashing. Se puede incurrir en eso, es verdad. Pero también es verdad que no es descartable un escenario en el que, por decirlo medio paradójicamente, el futuro gran negocio fuera reparar todos los daños o buena parte de los daños que el propio capitalismo desbocado ha producido. No es en absoluto impensable. Es decir, hay buena parte de esas reivindicaciones a las que a veces la izquierda se agarra como un clavo ardiendo y reclama el copyright y no está dispuesto de ninguna manera que la derecha lo acepte, quizá porque tiene miedo de quedarse sin su propio programa, que serían perfectamente, creo yo, asumibles. Vamos a enfilar la recta final. ¿Qué dimensiones crees que va a adquirir, si tuvieras que pronosticar, esto siempre es un poco difícil, pero qué dimensiones crees que va a tener la ola autoritaria, esta era que parece inaugurar la segunda victoria del trumpismo? ¿Y qué estrategias tienes para resistirnos en la medida de lo posible a ella? Bueno, si lo supieran, no estaría aquí. Habría sido llamado a las altas metas, seguro. A ver,
yo creo que el alcance en este momento es bastante imprevisible, entre otras cosas porque el alcance también depende de la capacidad de respuesta, de contención que tengan otras instancias, por ejemplo, Europa. ¿Qué papel va a ser capaz de jugar Europa? ¿Qué cartas puede jugar? Etcétera, ¿no? Lo que sí creo es que empieza a ser ya bastante urgente que la izquierda se plantee una reflexión en profundidad acerca de cómo hemos podido llegar aquí, sobre todo teniendo en cuenta que todos los nombres que se suelen mencionar, Trump, Milei, Meloni, bla, 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 han sido votados por millones de ciudadanos. Por millones de ciudadanos. Esto no lo podemos perder de vista, ¿no? Millones de ciudadanos que, por así decirlo, no han estimado convincente la propuesta de la izquierda. Eso es un hecho, un nivel factual. Esto, en fin, ni es un bulo ni es producto de la máquina del fondo. Esto es un dato de hecho. Deberíamos preguntarnos por qué no hemos sido capaces de... ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos fallado? Bueno, a mí me ha gustado escuchar el comentario que hacía antes el alcalde, porque es un buen ejemplo, del asunto de la seguridad. Por ejemplo, en el asunto de la seguridad, la izquierda durante mucho tiempo falló. Durante mucho tiempo falló. Me daba miedo plantear este asunto porque era evidente que era un asunto que estaba siendo instrumentalizado por la derecha e incluso por la extrema derecha y, digamos, para no entrar en ese debate, prefería simplemente abstenerse, no entrar en la cuestión. Bueno, creo que ese es un error. Que lo que hay que hacer es con criterios progresistas entrar en ese debate. Y resulta que nos encontraríamos con la conclusión, que asumo totalmente, de que reivindicar la seguridad y la seguridad de los sectores populares es lo más progresista que se puede hacer. Deberíamos ser capaces de reflexionar sobre muchas de estas cuestiones. Plantearnos, por ejemplo, y ese es un debate que algunos en la derecha, en la izquierda, que para otros es sospechosa, están planteando, es decir, ¿qué está pasando con la legitimidad democrática de las instancias supraestatales que tutelan a las instancias estatales? ¿Qué está pasando? Es decir, estamos igualmente representados por quienes gobiernan en Europa que por quienes gobiernan en los diferentes estados, ¿o no? ¿O no? Esta sospecha es, por ejemplo, la que ha alimentado a buena parte de estos líderes de extrema derecha. Es decir, no, esto desde aquí y tal. A partir de esta sospecha, claro, luego el discurso puede seguir en una dirección o en otra. Puede seguir en la dirección de América primero, o los españoles primero, o los catalanes primero, por supuesto, que sería lo criticable, o pues no. La instancia de redistribución progresista ha de ser la estatal, no la macroestatal. No digo que yo esté defendiendo esta tesis, digo que este es un debate que hay que plantear. Cualquiera que haya estado en las instituciones sabe que, bueno, en las sesiones del Congreso, buena parte de las sesiones se dedican a trasladar normas europeas a la legislación española, mecánicamente. Se van incorporando de forma sistemática, ¿no? Bueno, esto es un asunto sobre el que por lo menos debería haber más información, más cultura, debería interiorizarse más, debería ser objeto de debate. Pero digo, es un elemento que ha generado, de que de alguna forma se ha alimentado esa derecha. Pero insisto, porque también en esa actitud está gente presuntamente rojiparda, ¿no? O Bernardo Monereo, en fin, etc. Fusar también defienden la instancia estatal para entendernos. Los estados-nación, pero, es decir, no, los estados-nación son precisamente, su tesis, son la instancia en la que mejor se puede y más eficazmente se puede llevar a cabo una política redistributiva. Bueno, en ese debate tendremos que entrar. Pero insisto, yo creo que intentando asumir cuál es el estado de las cosas hoy,
Y el Estado ya no es exactamente el mismo de hace unos años. Hoy la derecha no está por el Estado mínimo. Luego, por supuesto que están las privatizaciones, están, en fin, el desviar fondos públicos a empresas privadas, tampoco hay que ser ingenuo. Pero la reivindicación de la derecha ya no es el Estado mínimo. Probablemente, en un grado mayor o menor, el estado del bienestar sea una conquista histórica de la izquierda que la derecha no ha tenido más remedio que asumir. De la misma forma que en otras cuestiones, en materia, digamos, de costumbres, la derecha no ha tenido más remedio que asumir reivindicaciones de la izquierda. Bienvenida sea. Ahora nos toca pensar también, ¿hay reivindicaciones de la derecha frente a las que la izquierda se plantaba? A lo mejor deberíamos empezar a pensar. Estoy dudando, deberíamos acabar, si el horario no me falla, en 4 minutos, ¿verdad? Esto pasats. Pero, bueno, vale, de acuerdo. Ahí pone cuarto. Sí, ¿no? Es que cambiamos el programa, antes que acabábamos a las 11, pero nos disteis un cuarto de hora más, estamos apurando. En cualquier caso, me quedan 2 preguntas, hago una. Y dejo la otra. Bueno, voy a hacer una cosa. Yo voy a hacer las 2 y tú eliges la que más te gusta y responde. Yo quería plantear, bueno, en esta situación, ¿cuál crees tú que es el horizonte de esperanza, de expectativas que puede plantear la izquierda, más allá del parcheado de las situaciones que ahora nos afligen? Y por último, rescatar una frase que tú mismo destacabas de Byung-Chul Han, que decía: solo en la esperanza de un mundo distinto y mejor despierta un potencial revolucionario, y preguntarte si todavía tienen espacio y qué sentido tienen hoy los conceptos de utopía y de revolución. Bueno, vamos a ver, los conceptos de utopía y de revolución tenían un contenido muy claro, muy definido, cuando de alguna manera se creía tener conciencia de la materialidad de los objetivos. ¿Sí? Cuando se decía, pongamos por caso, un Estado construido de esta otra manera encarnaría tal cosa. Un modo de producción de tal tipo encarnaría. De eso hoy no disponemos. Es muy curioso porque cuando uno analiza libros críticos con la evolución del capitalismo e incluso que aventuran el final del capitalismo, casi todos lo plantean en términos de el capitalismo se morirá. No lo mataremos, se morirá. ¿Cómo acabará? Tal. En este momento se confía más. Digamos, quienes creen estar en la expectativa de que este modo de producción termine algún día, confían más en que las contradicciones del propio capitalismo lo hagan insostenible que no el que haya una alternativa, que lo sustituya. Eso, me remito a la bibliografía existente. A partir de ahí, enlazo con lo que estaba diciendo, también nos deberíamos preguntar, ¿acaso el mundo en el que vivimos, el diseño del mundo en el que vivimos, no nos permitiría una situación infinitamente mejor que la que tenemos? Yo creo que la respuesta es sí. Por ejemplo, desarrollo tecnológico. No, digamos, hoy la humanidad dispone de herramientas que le permitan terminar de forma definitiva con algunos de los males que la han azotado a lo largo de toda su historia. Por ejemplo, las hambrunas. Dispone de estas herramientas, pero también al mismo tiempo dispone de herramientas para algo absolutamente impensable hasta hace poquísimas décadas, y es que la humanidad se suicidara. Hoy la humanidad se puede, materialmente, dispone de medios para suicidarse como tal humanidad.
pero también dispone de los medios para salvarse de la mayor parte de males que le han azotado durante toda su historia. Es ahí donde, a mi juicio, se está jugando la partida. Y por eso yo al principio decía, esta es la incertidumbre. Y la incertidumbre puede caer, ¿eh?, del lado bueno o del lado malo. O, por cierto, nos podemos mantener durante una temporada larga en el filo de la navaja. Cuando alguien dice, es que esto es un parteaguas. Sí, pero hay gente que camina sobre el parteaguas. Entonces, está por decidir. Ahí hay una importancia de la sociedad, de tal. Sí, sí. De la sociedad y de los instrumentos de los que dispone. Solo te digo una cosa porque ya el poder nos mira así como torcido, ¿no? Solo una cosa. Hoy estamos hablando, hoy en estos días, estamos hablando mucho de que, en fin, Mare de Déu, las redes sociales, en fin, el Twitter, tal, en fin, controladas por, bla, bla, bla. Hasta hace 4 días, que decir, en la década pasada, los sectores políticos emergentes presumían de su enorme eficacia en redes sociales, de su enorme eficacia y estaban ganando la batalla en las redes sociales. Y hasta hace 4 días había algún destacado líder en aquel momento que decía que en realidad es mucho más importante presentar un telediario que ser ministro. Es decir, estaba por descontado que se podía hacer un trabajo político. No hace falta el trabajo así más político clásico, ¿no?, de la agrupación, tal. No. Disponiendo de las herramientas. Bueno, no sé por qué de un día para otro resulta que ya no disponemos de ninguna herramienta. Habrá que librar también esa batalla, donde sea, pero habrá que librarla. Que los adversarios disponen de, obviamente, pero se supone que nosotros también. Hemos de ser capaces. Y yo creo que el problema, y con esto termino, en parte es de las herramientas, pero en gran parte es de los mensajes. Y nos hemos de plantear muy seriamente hasta qué punto, en muchas ocasiones, el alcalde ha hecho referencia a la comunicación y me parece un recordatorio pertinente. En muchas ocasiones nos hemos comunicado fatal. Y le hemos regalado a la derecha motivos de escándalo completamente innecesarios, perfectamente obviables, sin necesidad por ello de renunciar a las propias reivindicaciones. Yo creo que esto es lo que nos tenemos que plantear. Pero quiero decir, yo creo que obviamente se puede y se debe seguir haciendo política. Yo creo que el problema no es propiamente de falta de política, sino de falta de buena política. Casi hemos cumplido. No, habéis cumplido perfectamente. Pues hasta aquí. Muchas gracias. Sí, no,